Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿qué buscas y sigues en un apóstol? Es una buena pregunta en razón de esto. Todos buscamos mentores, y es que los necesitamos. Todos necesitamos cobertura espiritual, que puede ser una cobertura pastoral perfectamente o una cobertura apostólica. Hay quienes también quieren una cobertura apostólica. El ministerio apostólico está vigente, es el ministerio quíntuple, son los 5 ministerios. Entonces, sobre eso no hay cuestionamiento, pero la pregunta sería exactamente qué es lo que buscarías. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que sigues? Cuando dices, bueno, yo tengo este apóstol o quiero esta cobertura apostólica en mi vida. Así es que este es el tema. Es un tema pertinente, por cierto. ¿Qué buscas y sigues en un apóstol? Pues bien, dejemos que sea un apóstol, y un apóstol certificado, permítanme el término, que nos indique exactamente qué buscar y qué seguir en un apóstol. Es Pablo escribiendo su carta a Timoteo, capítulo 3, bueno, es la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Escuchen, porque esto tiene un elemento didáctico muy importante para nosotros. Dice así: pero tú has seguido mi enseñanza. No hay nada de malo en seguir la enseñanza de un apóstol, ahí lo está diciendo. Tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Ahí está una lista que vamos a ir considerando a lo largo del programa, una lista de qué es lo que hay que buscar. Es un orden establecido de una manera precisa en esa carta. Pablo no anda con cosas confusas, con argumentos difíciles de entender. Esta es una lista. Son cosas puntuales. Es lo que uno debe buscar y seguir en un apóstol. Pues entremos en ellas. ¿Qué buscar y seguir en un apóstol? Según Pablo, lo primero, dijo él, mi enseñanza. La primera conexión, y una conexión que debe mantenerse, yo digo, constantemente entre una persona, un creyente y una cobertura apostólica, esa gran conexión tiene que estar basada en su enseñanza. No son sus carismas, no es su personalidad, no son los milagros que ha hecho solamente, no, es su enseñanza. Es que todo comienza por escudriñar uno la enseñanza de cualquier persona, no solo un apóstol, cualquier pastor, cualquier predicador. Entonces es lo primero que hay que seguir de un apóstol, su enseñanza. Luego Pablo salta a algo que es muy importante, dice él, conducta. Conducta, amigos, básicamente es testimonio. Hay pastores muy conocidos, muy famosos, pero no han tenido buena conducta. No tienen buen testimonio, ya sea en lo personal, o sea, mal testimonio en el ámbito del tema del dinero, o mal testimonio en relación al matrimonio o a su vida sexual, o un mal testimonio incluso también porque los hijos le pueden ensuciar el testimonio a una persona. Entonces, conducta, testimonio es algo muy importante. Lo primero entonces que tú revisas, y lo haces con detenimiento y con discernimiento, es la enseñanza de un apóstol, de un pastor también. Luego pasas al otro plano. ¿Qué clase de conducta es la suya? ¿Qué clase de testimonio es el suyo? Por consiguiente, amigos, uno no solo se queda con el tema de qué bonito, me gusta su mensaje, está bien, pero averigua sobre esa persona. ¿Qué dicen los demás
de esa persona? ¿Qué dice el medio de la persona? ¿Qué se dice en la iglesia? ¿Qué dicen los creyentes acerca de esa persona? Es el tema de conducta y de testimonio. En tercer lugar, ¿qué buscar y seguir en un apóstol? Luego Pablo pasa al aspecto de propósito. ¿Qué es el propósito en una persona? ¿Qué es el propósito en un ministerio? El propósito es la meta, el objetivo, lo que se está buscando conseguir. Entonces, si el propósito es la fama, si el propósito es el reconocimiento, si el propósito es el dinero, el propósito tiene, y ya la Biblia lo establece, impartir la palabra de Dios, el consejo de Dios, todo. No solo los énfasis, porque el problema con algunos grupos apostólicos es que repiten y siguen repitiendo la misma cosa. No están enseñando todo el consejo y todo el propósito de Dios. No hablan del pecado, solo de promesas. No reprenden nunca a nadie, solo le están dando frases halagüeñas y frases optimistas y positivas. Es que hay que hablar todo lo que esté en la Biblia, y la Biblia también reprende. Ya hice un programa sobre para qué es útil la Biblia: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, cuando el propósito no está muy claro en ese ministro, en ese pastor, en ese apóstol, tú tienes, lo siento, pero tienes que ponerte espejuelos de vista fina para poder darte cuenta que allí hay algo que no está bien. Si el propósito de esa persona no se ve claro, que es el reino de Dios, y la palabra de Dios y el consejo de Dios, no está quedando bien con nadie, no está sumando sillas ni números en su ministerio, sino que está, si al que hay que corregir, al que hay que reprender, y se va a predicar todo el consejo de Dios y no solo los énfasis de ese ministerio, entonces sí. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Hay que buscar y seguir en un apóstol. Ahora suma la fe. La fe. Todo esto para mí es bien importante, porque también el orden, creo yo, es importante. Mire que algunos solo quieren el tema de fe, pero el tema de fe está en cuarta categoría en esta lista de Pablo. No es solo fe, no es solo milagrería. Yo creo en los milagros. Claro que creo en los milagros. Oro por milagros todos los días en mi vida, en las vidas de las personas con las que estoy en contacto. Pero de creer en los milagros a vivir en una milagrería es completamente diferente. La fe es importante, pero mire esta construcción testimonial que está haciendo Pablo: enseñanza, conducta, propósito y ahora sí, fe. Por eso es que Pedro escribió: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento esto, y así sigue su lista, porque solo fe no puede ser. Hay ministerios que es básicamente un ministerio de fe en la fe. Es un culto a la fe. Ya no es Jesucristo, ya no es Dios, ya no es la palabra de Dios, ya no es la voluntad de Dios, ya no es huir del pecado, ya no es consagrarse a Dios, ya no es vivir en santidad. No, es solo fe en la fe. No, hay que corregirse, amigos, hay que corregirse. Luego, esta lista va entrando ya en otros ámbitos a la fe. Número 5, añade paciencia. Qué interesante buscar este rasgo característico en un apóstol: paciencia. ¿Es paciente tu apóstol? ¿Es paciente tu apóstol? Por paciente no significa meloso. No. No se trata de ser meloso, pero sí ser paciente. ¿Qué es la paciencia básicamente? Es darle chance a la persona, darle tiempo, aguardar un poco, andar la milla extra con esa persona, aguardar un poco, orar más por ella, tratar de comprenderla más, ser más empático. Paciencia es importante. A eso añade número 6, Pablo en esta carta: amor. Hay apóstoles que tienen muchas cualidades y mucho empoderamiento,
tienen buena palabra, son hombres y mujeres de fe, pero no tienen amor. ¿Saben? Hasta la fe puede ser fingida, claro que sí. La misma Biblia dice, con fe no fingida. Te felicito, le dice a Timoteo, por la fe no fingida que está en ti y que habitó en tu abuela y habitó en tu madre también. O sea que la fe puede ser fingida, el amor no. Es que es bien fácil detectar cuando el amor no está o cuando el amor es fraude, es falsedad. Entonces el amor debe ser una de las grandísimas características de todo ministro de Dios, y Pablo lo está diciendo él como apóstol de Timoteo, que ha seguido el amor que ves que hay en mí. ¡Wow! Número 7, ¿qué más buscar y seguir en un apóstol según Pablo? La perseverancia. Perseverancia, por supuesto. ¿Por qué perseverancia? Porque uno se levanta y se cae con luchas, adversidades, persecuciones, gente que no te quiere, que te critica, pero tú sigues perseverantemente. Mire, si hay un ejemplo de perseverancia ante mucha oposición, es Pablo, es Pablo. Entonces, me parece que es una mejor característica ver a un hombre que lo han perseguido. O sea que ser perseguido puede ser más bien un buen signo sobre ese ministerio, a uno que solo lo están alabando y le están aplaudiendo y todo el mundo se quiere fotear con él. Ser perseguido fue el rasgo característico de todos los apóstoles a partir de Jesús, que fue perseguido. Entonces, eso requiere perseverancia. Búscate un buen mentor que sea un hombre y una mujer que pasó la prueba del tiempo. No esos que están en el horno, todavía se cuenta por meses su ministerio, están en el horno todavía y ya decidieron que son apóstoles de otros cuando ellos mismos están a medio freír. No puede ser. Entonces busca a alguien como mentor, como cobertura, que sea un ejemplo de perseverancia. Número 8, ¿qué otra cosa? ¿Qué más buscar y seguir en un apóstol según Pablo? Escribe a Timoteo, persecuciones. Un hombre de Dios, te lo digo, un hombre de Dios será perseguido. En algún momento, en algún capítulo de su vida será perseguido salvajemente, vilmente perseguido. El hombre y la mujer de Dios que no han sido perseguidos, no se han graduado. Qué bonito habla en el altar, pero no tiene experiencia afrontando persecuciones. Qué bonito que ora y qué bonito, está bien, pero tiene que llevar las marcas en su ministerio de un hombre y una mujer que ya han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque la persecución genera carácter. La persecución genera madurez. Cuando un hombre y una mujer de Dios son perseguidos, ahí se va a demostrar por qué sirve al Señor o qué está dispuesto a pasar ese ministerio en aras de servir al Señor hasta el último de sus días. ¿Te das cuenta, amigo, amiga? Persecuciones es un signo maravilloso en un hombre y en una sierva de Dios. Y número 9, cierra Pablo con esto, sufrimientos. ¡Ay, Dios! Digo ay Dios porque apóstoles sufridos es lo que menos se ve hoy día. Sufrimiento, no lo vemos. Vemos fama, vemos estilos de vida, vemos súper lindos atuendos. Sufrimientos, dice Pablo. Busca a un hombre y una mujer que han sufrido. Porque el que ha sufrido conoce realmente el poder de Dios. No es teoría, no es disfraz, no es maquillaje, no es bla, bla, bla. No, ha sufrido. Es un signo maravilloso porque el Dios al que predicamos y servimos es un Dios que es un Dios sufriente, el Cristo bendito que padeció por nosotros. El líder, el ministro que no quiere sufrir, que se busque otra vocación. Vuelvo entonces, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 10 y 11.
pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Tú has seguido, es lo que uno busca seguir en un apóstol. Lo reitero, enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia y sufrimientos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué buscas y sigues en un apóstol? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.